importantes que hay que abordar desde el Ejecutivo, y ojalá que sea en coordinación con el sector privado, es el tema del control de precios. Si no quieren cambiar el control de precios, o el gobierno insiste en mantener un control sobre los precios, bueno, vayamos hacia un sistema administrado de precios que permita la formación de esos precios de forma eficiente, que en tiempo real las empresas puedan decir, mira, mis estructuras de costo de acuerdo a la inflación se están desplazando en esta magnitud y se requiere que entonces aumente los precios. Mira, fíjese que allí pareciera que usted tiene como presidente de Fede Cámaras otra coincidencia con el nuevo ministro Miguel Pérez Abad. Vamos a tomar declaraciones que reseña el diario Últimas Noticias y lo podemos tener en pantalla. En Últimas Noticias reseñaron de esta forma declaraciones del ministro de Industrias y Comercio Miguel Pérez Abad y dijo, cito, hay que sincerar los precios y los salarios. Según el ministro de Comercio, dice que este ajuste puede hacerse sin deteriorar el poder de compra del venezolano. Ojalá que lo podamos hacer. Eso es lo primordial. Si tú le eliminas esos dos grandes inhibidores, como lo son el tema cambiario y el tema que tiene secuestrada la rentabilidad de las empresas, que impide pagarle los salarios dignos a los trabajadores a través de precios justos, que pueda pactar el mercado a través de la competencia, la calidad, la variedad, que permita que las empresas fluyan a través de su producción de bienes y servicios porque obtienen las rentabilidades adecuadas. Ojalá, esos son los mecanismos que nosotros estamos esperando que se aborden a la mayor brevedad posible. El ministro Miguel Pérez Abad viene del sector empresarial, es un conocido empresario desde hace muchísimos años en Venezuela, era presidente de Fede Industria, ahora en funciones dentro del gabinete ejecutivo. ¿Ha logrado usted o ha podido o solicitaría una conversación con el ministro Pérez Abad, quizás a conversar de estos temas económicos que ocupan a los venezolanos? No solamente con él, pues ojalá que podamos reunirnos con todo el gabinete económico y que podamos hacer nuestras propuestas de lo que debería ser, cuál es nuestra visión desde el plano y la óptica del empresariado, por supuesto, para poderla cotejar también con la visión y la óptica de los trabajadores y también, por supuesto, del gobierno nacional. Hay que establecer nuevamente los mecanismos del diálogo social. El diálogo tripartito es altamente necesario en el país en este momento. Fíjense que en cifras extraoficiales de algunas firmas económicas, el Banco Mundial, hablan de un decrecimiento económico del menos 8 puntos porcentuales del PIB en Venezuela. Decimos cifras extraoficiales porque el Banco Central de Venezuela durante todo el año 2015 no dio ningún tipo de cifras en torno ni a la inflación, ni al comportamiento del PIB, ni a otros ítems que normalmente entrega el Banco Central de Venezuela. ¿Cómo hacen ustedes para hacer propuestas sin manejar cifras oficiales? Bueno, al ojo por ciento, como están haciendo todo, y eso a su vez genera mayor impacto sobre la economía, mayores impactos negativos, porque puede estar incluso generando hasta mayor inflación. ¿Por qué? Porque si tú más o menos estimas que pudiera estar en 150 o en 200%, cuando el gobierno realmente ha detectado y el Banco Central detectó, suponte que haya sido del 90, 80%, que creo que fue la última cifra que se dio por parte del Ejecutivo Nacional, entonces por supuesto eso va a generar una inflación que impacta sobre el poder adquisitivo también. Y eso no obedece a ningún tipo de realidad económica que no sea el tratarse de proteger de lo que pudiera o no venir en un momento determinado la realidad económica. Hay algunos comentarios, señor Martínez, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Ángel de Ornelas le dice, para Francisco Martínez, ¿qué proponen ustedes como empresarios para reactivar la economía ya? Para reactivar la economía ya se requiere un régimen cambiario que permita la producción de bienes y servicios en Venezuela. Se requiere tener ese sistema administrado de precios que permita también poder poner y colocar en el mercado a precios justos con las rentabilidades adecuadas para pagarle el salario digno a todos los trabajadores. Se requiere cesar los ataques a la propiedad privada. Ese proceso de criminalización en el cual estamos inmersos todos los empresarios, hay que cesarlo. No puede seguir porque eso no genera la confianza requerida para que vengan las inversiones. Hay que tener también un marco legal que permita la seguridad de la seguridad jurídica de los bienes y de las personas de las inversiones en Venezuela, y que ojalá que empecemos a promover las inversiones en el país, que tengamos todo ese plan que en algún momento garanticen las inversiones en Venezuela y atraigan las inversiones también extranjeras al país. Desde el Ejecutivo, señor Martínez, han acusado recientemente, en los últimos días sobre todo, a Fede Cámaras de aparentemente ser jefes de la bancada de oposición en la Asamblea Nacional. Se dice que ustedes les van a dictar leyes para que decidan desde el nuevo Parlamento Nacional.
Eso no es factible, eso es algo que nadie se lo cree en Venezuela, porque es que es imposible que Fede Cámaras pueda tener ese gran poder. Ningún partido político, partamos de ese principio, ningún partido político ha logrado una bancada de esa magnitud, mucho menos la para poder lograr Fede Cámaras. Otro de los comentarios escribe el señor Mario Monetti y nos dice: buenos días, señor Martínez, una pregunta de un empresario que estuvo en Venezuela hasta el año 2000. ¿Hay seguridad jurídica para inversiones extranjeras en el país? No, en este momento no. Y por eso es que las inversiones, no solamente las internacionales, sino las nacionales, no están garantizadas en este momento. Otro de los comentarios, por ejemplo, lo escribe el señor J.E. Molletones y dice: buenos días, Maduro decía que si el barril llegaba a 20, igual estaríamos bien. ¿A quién le creemos entonces? ¿Al ministro? A la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que a $20 tenemos problemas severos. La realidad internacional, que es una realidad muy dura, también está afectando severamente la realidad económica de nuestro país, la cual necesita de esas medidas urgentes y necesarias. Fíjese, señor Martínez, que hay mucha expectativa sobre lo que se pudiera hacer en trabajo mancomunado desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, luego de esta decisión tomada ayer por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y quienes aseguran que lo que se avecina es un choque, un enfrentamiento de poderes entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Su opinión, usted como empresario venezolano, como presidente de Fede Cámaras, en torno a esta situación. Te voy a hablar como ciudadano. Yo creo que para nosotros los ciudadanos, nosotros no estábamos esperando ver ese choque. El venezolano votó el pasado 6 de diciembre por un cambio que ojalá que aborde el equilibrio de poderes otra vez en Venezuela y no el choque de poderes en Venezuela. Venezuela no necesita en este momento esos choques entre poderes, porque eso puede traer crisis de gobernabilidad muy grandes a futuro. Fíjense que hay uno de los comentarios, de los muchos que nos llegan, por ejemplo, la señora Lisette Zulbarán dice: la guerra económica no nos da de comer y los alimentos están por las nubes. Venezuela no produce nada. Se toca la señora Lisette Zulbarán el tema de la producción y de la llamada guerra económica. No, Venezuela no está produciendo nada, o en los niveles que a duras penas los empresarios hemos podido producir, es por este modelo económico que no permite, tiene excesivos controles que no le permiten producir con normalidad a todas las empresas venezolanas. A lo que tú le quites esos mecanismos de control y le hagas los ajustes a la economía, con seguridad vamos a empezar a ver en 8 meses, en 12 meses vamos a empezar a ver ese alivio nuevamente en los anaqueles y vamos a empezar a ver que vuelve otra vez la producción de bienes y servicios. La apuesta del gobierno nacional debe ser la apuesta también de nosotros los empresarios y los trabajadores, que es producir en Venezuela y producir productos hechos en el país por venezolanos. Hay una ley, por ejemplo, la ley de producción nacional que está proponiendo la bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, pero realmente producir o motorizar la producción en Venezuela, señor Martínez, ¿se basa en decretos leyes, se basa en instrumentos jurídicos o en un acuerdo entre todos los sectores? Tenemos que empezar primero a acordar cuál es el modelo de país donde los deseos, ilusiones y aspiraciones estén todos incluidos, para luego empezar a trabajar en el marco legal que se requiere para ir en esa dirección. El modelo actual, el régimen legal actual no permite que la producción de bienes y servicios en Venezuela esté en los niveles que en el pasado los hemos tenido y que los podemos tener en el futuro. Por lo menos usted coincidiría, y con esto tenemos que finalizar, lamentablemente el tiempo pasó volando, pero usted coincidiría con un modelo de economía comunal, como han dicho algunas de las nuevas autoridades del gabinete económico recientemente designado. No, nosotros coincidimos con una economía en base a las realidades que requiere el país. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar con el gobierno si de verdad ve intenciones para mejorar y entender la situación económica nacional? Siempre hemos estado dispuestos y siempre estaremos dispuestos, porque nuestro compromiso es con Venezuela. Muchísimas gracias, señor Martínez, por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, a las 7:12 de la mañana.